Por cuarto día consecutivo continuó declarando el expresidente Uribe dentro de este falaz proceso. Llamó la atención que en el contrainterrogatorio realizado por la fiscal Marlene Orjuela, esta trató de confundir varias veces al expresidente cuando le preguntó acerca de su relación con Juan Guillermo Monsalve y todos los testigos que denunciaron sobornos por parte de Iván Cepeda. Para desgracia de esta fiscal, el expresidente fue exacto en sus respuestas y aclaró cómo tuvo conocimiento de cada uno de los testigos, detallando modo, tiempo y lugar de cómo ellos fueron los que lo abordaron a él y no él a ellos, pues como lo ha repetido incansablemente, el expresidente siempre buscó que se aclarara la verdad con información que le llegaba de terceros. Veamos a continuación un resumen del contrainterrogatorio que le hizo la fiscal y las contundentes respuestas que entregó el expresidente. Usted afirmó que no conoció personalmente a Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿cierto? Sí, señora. Él dice que me conoció en un acto público de la gobernación en San José del Nus. Exactamente, que ese es el único conocimiento, pero que tampoco ha tenido trato directo con usted. Es así, ¿cierto? Además, él lo dijo. Exacto, le estoy reconfirmando que él lo dijo. Dice que viene a saber de Juan Guillermo Monsalve Pineda por la entrevista que éste le dio a Iván Cepeda Castro para el 16 de septiembre de 2011, ¿cierto? Es cierto. Y que también en esa época es que viene a saber de la existencia de Pablo Hernán Sierra. También es cierto. Gracias. Y que conoció de que Iván Cepeda Castro buscaba en las cárceles testigos en su contra, inicialmente a través del abogado Wilser Molina, ¿cierto? ¿Sí o no? Él fue posterior. Posterior, exacto. Porque ya había buscado a Monsalve. A Monsalve y a Pablo Hernán Sierra. Correcto. Entonces, el doctor Wilser Molina fue el que también le dio esa información, ¿cierto? En 2014, de otros testigos. Perfecto, en el 2014. ¿De qué testigos, ya que los refiere, doctor Uribe? Pues aquí se dijeron Castañeda y Simón. Gracias. Usted nos relató efectivamente cómo fue ese encuentro con Wilser Molina y las cartas de los señores Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y de Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda. Lo que la Fiscalía quiere que le aclare es cómo se hizo esa entrega de esas cartas a usted, doctor Uribe. Se las llevó el doctor Wilser. ¿A dónde se las llevó? Tuvo que ser, yo recuerdo exactamente una reunión con él en mi casa el día que lo conocí, y después me las llevó, me las hizo llegar, yo las traje, se las entregué al doctor Granados, las anuncié en el debate del doctor Cepeda en la corte, y fuimos y las radicamos en la corte. Muchas gracias. ¿Recuerda el contenido de esas declaraciones? Iniciemos por alias Simón. Pues por lo tanto, decían que el doctor Cepeda los había visitado, les había ofrecido beneficios para que me acusara. Gracias. ¿Recuerda en qué radicado se adjuntaron estas declaraciones o estas cartas, doctor Uribe? ¿Sabe por qué me estoy recordando esos radicados? Por la fuerza de repetición en este proceso. Era el anterior a este que lo acumularon con este, era el 38451. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de allegarle a la Corte esas cartas? Eso, como se dijo, fue la segunda ampliación de denuncia al senador Iván Cepeda. Listo. La segunda denuncia en el radicado en el que el doctor Granados presentó denuncia en contra de Iván Cepeda, ¿cierto? Sí, señora. Dijo usted en su directo que el propósito de estas cartas, como todas, era para que la Corte investigara, ¿cierto? Así es, señor. El propósito de las cartas no, de nuestro envío. Gracias por la corrección. Usted las enviaba entonces para que la Corte investigara. Sí, señora. La Corte Suprema de Justicia efectivamente realizó la investigación y analizó las declaraciones de Ramiro de Jesús Henao, de Gabriel Muñoz, así como del abogado Wilser Molina, y en el inhibitorio de la fecha 16 de febrero de 2018, entre otras determinaciones, compulsó copias
para investigarlos por presunto delito de falso testimonio. ¿Recuerda esa orden que en ese inhibitorio dio la Corte Suprema de Justicia? Sí, señora. ¿O no? Gracias. Luego refirió usted a la visita de Andrés Felipe Arias que hizo usted en Estados Unidos. Pero, ¿cierto? Ayer yo le hice una solicitud a la señora fiscal, a la señora juez relacionada con la pregunta anterior. Y la señora juez, y lo respeto, en que ella es la que maneja la audiencia y conoce el procedimiento, los reparos que yo tendría para responderle esa pregunta anterior a usted, que no se los puedo hacer ahora, los haremos entonces por instrucciones de la señora juez a esa decisión de la Corte y a su motivación en los alegatos de conclusión. Claro que sí, doctor Uribe, ese es el escenario que nos toca. Porque yo veo que usted analiza el tema y yo no lo puedo analizar por no mandato analiza. de la señora juez. No analizo, solamente hago preguntas. Cada uno, yo hago las preguntas de los hechos y allá en el alegato cada uno plantearemos la posición de acuerdo con el rol que cumplimos. ¿De acuerdo, doctor Uribe? Bueno, señora. Bueno, usted dijo que visitó en Estados Unidos a Andrés Felipe Arias, ¿cierto? Sí, señora. Y que él expresó que los extraditables le comentaron que lo de su hermano Santiago Uribe era un montaje por venganza ante la extradición de esas personas, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay que hacer una precisión. ¿Sí o no? Como usted me lo pregunta, no es totalmente cierto. Gracias. Como usted me lo pregunta, no es totalmente cierto. Porque Perfecto. Él no dice los extraditables, él dice, en esta cárcel, personas extraditadas hacen este comentario. Gracias. Y le dijo el doctor Andrés Felipe Arias el nombre de esas personas que compartían la reclusión con él. Se sabía, yo no recuerdo que me haya dicho esos nombres. Gracias, doctor Uribe. Se los pudo decir y no decir. Gracias. Después, dice usted que conoció a Diego Cadena a través de Mario Uribe, ¿es verdad? Sí, señora. Y dijo que ni su defensor principal, el doctor Granados, ni el suplente, el doctor Lombana, quisieron hacerse cargo de la verificación de información con personas privadas de la libertad, ¿cierto? Esa una pregunta muy amplia que ¿Sí corresponde a diferentes respuestas mías que yo le debería precisar, porque una cosa es lo de Miami y otra cosa es lo de la picota. Bueno. Una cosa es cuando yo pido que verifiquen lo de Miami, que se lo pedí fue al doctor Granados, al doctor Juan Felipe, no al doctor Lombana. Y otra cosa es cuando Juan Guillermo Monsalve, según me ha dicho el doctor Cadena, requería la presencia del doctor Lombana o del doctor Granados, que hablo con el doctor Lombana, finalmente me dice que no, nunca le hice la pregunta al doctor Granados, pero intuí, basado en el antecedente de Miami, que él no iría. Gracias por la aclaración. Revolviéndonos a la primera reunión en que conoció a Diego Cadena, dijo usted que Diego Cadena concurrió a su casa con Mario Uribe y Mario Uribe no tuvo ninguna participación en esa reunión. ¿Es verdad? Es verdad. Gracias. Díganos cómo, sí sabe, cómo se conoció Mario Uribe con el doctor Diego Cadena. ¿Lo sabe? Entiendo que se habían conocido recientemente, que Diego Cadena lo buscó para hacer contacto conmigo y que fueron presentados por unos abogados. ¿Le dijeron el nombre de esos abogados que los... Yo no recuerdo esos nombres, señora, es muy importante que lo digan aquí, el doctor Mario Uribe y el doctor Diego Cadena. Gracias. ¿Y conoció el motivo por el cual Diego Cadena buscó a Mario Uribe para tocar esos temas que usted refirió en su respuesta anterior? ¿Le puedo hablar desde el Sí, señor. Andrés Felipe Arias me da la información. Se la transmito con angustia al doctor Granados. La información de que en esa cárcel personas extraditadas comentaban. En la cárcel, él no me dijo a mí directamente, a mis oídos,
que lo de mi hermano era una venganza por la extradición. Se lo comento al doctor Granados, al doctor Juan Felipe. Ellos no van, no pueden hacer investigación, no la hacen. Tengo un desayuno el 3 de febrero en Miami. ¿Por qué recuerdo la fecha? Porque ese día yo tenía una conferencia en la Universidad de Miami y había viajado el día antes, 2 de febrero, fecha que a mí no se me olvida porque suelo ir a la procesión de la Virgen de los Remedios a Riohacha. Entonces, el doctor Abelardo de la Espriella, que expliqué las razones de mi amistad con él, con su padre fundamentalmente, llegó al hotel donde yo estaba en Miami a un desayuno, ahí desayunamos con él, don Isaac Gelinsky, y le dije, hombre, usted que ejerce el derecho penal, que vive en los Estados Unidos, me están haciendo este comentario en la cárcel, pregunte. Él después me dice, sí, es verdad ese comentario, y a los días llega el doctor Cadena, y para resumir, me dice, usted hizo estas preguntas, y le dije, sí, doctor Cadena, y me dijo, es cierto, esos comentarios los están haciendo, yo he sido abogado de ellos. Y ahí sigue todo lo que se ha relatado aquí, señora juez. Gracias. Tengo un problema aquí que me tiene preocupado. Cuando me preguntaba el doctor Juan Felipe, yo podía mirarlo a él y a la señora juez. Ahora me da pena porque por mirarla a usted, dado el ángulo que tenemos, no alcanzo a mirar como es debido en una audiencia de estas a la señora juez. Bregaré, señora juez. Sí, tranquilo, o puede dirigirse sin ninguna, usted es la que me está preguntando. Ninguna dificultad. Yo suelo no mirar de lado ni agachar la cabeza, señora fiscal. Bueno, doctor Uribe, ¿es posible que el conocimiento de Mario Uribe y Diego Cadena lo fuera a través del abogado Samuel Arturo Sánchez? Yo no conozco a Samuel Arturo Sánchez. ¿Es posible? Yo no puedo decir que hubiera sido Samuel Arturo Sánchez, porque después el doctor Granados en alguna conversación me dijo que eran otros abogados y me dio unos nombres que no recuerdo. ¿Quién le dio esos nombres? Me dijo el doctor Granados en alguna ocasión, en una conversación casual, intrascendente entre él y yo. Gracias. La primera actividad encomendada a Diego Cadena fue de recolectar las declaraciones en Estados Unidos, ¿cierto? Eso tiene un antecedente. ¿Sí o no? Porque si me dice que no, ya le pregunto cuál fue la anterior. Esa no fue la primera actividad. Perfecto, esa no fue la primera actividad. Mi siguiente pregunta, ¿cuál fue la primera actividad? Sí, señora, fue esta. Cuando termine esa reunión, yo le digo al senador Honorio Enrique, mire esta información que me traen sobre mi hermano Santiago y sobre Álvaro Gómez, para que el senador Honorio Enrique llamara al doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Y el doctor Néstor Humberto, según me relata Honorio Enrique, el senador de la República, dice, dígale a Álvaro Uribe que entonces el abogado Cadena vaya a la fiscalía donde está el caso de Santiago Uribe. Y yo le digo a Diego Cadena eso, esa es la primera actividad. Él llega a esa fiscalía y lo que me dice a mí es que cuando el doctor Carlos Iván Mejía, otro muy cercano al doctor Montealegre, lo vio, le dijo, entonces los de Miami van a declarar contra Santiago Uribe. Me narra el doctor Cadena que él se quedó bastante asombrado, que no supo qué decir, no dijo, no sé, señor fiscal, me contó a mí, y ahí es donde le pido que si entonces ellos quieren declarar, que quieren decir algo, que se lo digan a la fiscalía y que como están en Miami, le manden decir por medios legales, legítimos, a través de unas comunicaciones, su voluntad de declarar. Y por eso es que él trae las cartas apostilladas en las cuales estos señores ofrecen declarar, cuyas copias yo personalmente le entregué al fiscal doctor Néstor Humberto. Gracias, doctor Uribe. ¿Recuerda cuántas cartas trajo Diego Cadena en esta primera oportunidad? Yo creo que 3. 3. ¿Y recuerda qué personas las suscribían? Creo que había una de Quintero San Clemente, una de... Espere, le digo, del señor Rastrojo, yo no recuerdo el nombre, y otra de don Berna.
Una vez obtenidas estas cartas apostilladas, como nos ha dicho, explíquenos cómo fue, si recuerda la manera como Diego Cadena se las entregó a usted. Me las entregó y yo lo que hice con ellas, le pedí una cita al señor fiscal general y se las llevé, como lo narré aquí, en una reunión en la cual me acompañaron Ruby Chagui, quien era para esa época directora de comunicaciones, me acompañó el senador Honorio Enrique y yo creo que Juan Manuel Daza. He tenido lagunas si me acompañó o no, quien me acompañaba a todas esas diligencias era el doctor Ernesto Macías. He tenido lagunas. También expliqué el detalle que cuando estábamos ahí, empezando la conversación con el doctor Néstor Humberto Martínez, señora fiscal general, él se levantó, atendió una llamada que tenía que ver con el escándalo, el cartel de la toga, regresó, le entregamos las cartas, salimos de hablamos de varios temas, salimos de la fiscalía y le dije a Ruby Chagui, recuerde que cada que yo vengo a la fiscalía, tengo la costumbre de decirle a los medios de comunicación a qué vengo. Digo, no va a ser importante porque la noticia que tapa todas es lo de Álvaro Gómez, lo del cartel de la toga. Sin embargo, yo di la declaración y algo registraron los medios. No mencionaba solamente el nombre de mi hermano Santiago, sino el de Álvaro Gómez. Gracias, doctor Uribe. Bueno, en lo largo de su declaración, ha dicho usted que Diego Cadena fue el abogado investigador o verificador. Sí, quiero que me explique qué entiende usted por abogado investigador o verificador, para tener claro. Pues se lo voy a explicar con un ejemplo. El doctor Franklin verifica situaciones, examina pruebas, las recauda, comenta con el doctor Juan Felipe, con el doctor Ganado, participa en análisis, etcétera. El abogado, y esto es una respuesta que aproximo, el abogado en un tema de esos es abogado general, pero tiene que trabajar todos los temas, pero hay unas especialidades, hay algo a lo cual le dedica más énfasis, que en este caso era a verificaciones. De acuerdo con su respuesta, esas labores que usted considera de un abogado investigador o verificador es verificar, examinar, recaudar y analizar. Pero dice que frente al doctor Diego Cadena era verificar. Pues lo digo yo, pero no, pues oyeron, por ejemplo, esta mañana conversaciones de él donde yo le hago una serie de consultas. Digo, ¿y qué pasa si no me dan versión libre? ¿Me pueden llevar a indagatoria? ¿Y qué pasa si oportunamente, si yo no estoy de acuerdo con atender este desacato? Yo le hago una serie de consultas. Todas las conversaciones que ustedes oyeron con él son conversaciones abogado-cliente. Ahí no había temas distintos. Gracias. Entonces él era su abogado, ¿dice usted? ¿Sí o no? Póngalo de abogado, pero mire un grupo tan... ¿Sí o no? Contésteme sí o no. Era uno. Era uno. ¿Qué era? Usted dice que la labor era verificar. ¿Qué era lo que debía verificar el doctor Cadena? Un ejemplo, me dice Vicky Jaramillo. En la cárcel hay un preso que le acusó a su hermano y a usted. Reniega. Dice que está arrepentido, que mintió, que fue presionado por el senador Cepeda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le digo yo? Dile a Diego que verifique, que solamente pida la verdad.